En este musiquero de antología, nuevamente tenemos la oportunidad de estar con don Arturo Murillo Schulberg, a quien le damos una cordial bienvenida. Y en esta entrevista, hoy vamos a reflejar un acontecimiento del cual Arturo Murillo Schulberg fue el protagonista. Fue casi a finales de 1973. La historia es la que se encarga de recordarnos que don Arturo Murillo Schulberg hizo una permanencia de 72 horas ante un micrófono en los estudios de Radio Estación Electra. Don Arturo, gracias por permitirnos entrar a su domicilio y bienvenido a este musiquero de antología. El agradecido soy yo en todo caso por ser parte de este programa y la gentileza que tú tienes como conductor y propiciador del mismo. Felicitaciones antes. Agradecerte, como te digo, la visita a mi hogar y estar dispuesto a poder conversar contigo, hacer una tertulia, si se quiere, acerca de lo que tú acabas de enfocar, la maratón de 72 horas que la realicé allí por el año de 1973. Bien, ¿cuál fue el impacto que se tuvo? Y, por otra parte, ¿cuál fue el objetivo? Porque la locución radial particularmente me encanta y creo que es una forma no solamente de expresión, sino de difusión cultural. ¿Cómo enfoca usted ese acto tan emotivo de 3 días que se llevó a cabo allá en el año de 1973? Es importante recordar, el motivo fundamental fue, digamos, el ser partícipe de la situación tan especial que viven muchos de nuestros conciudadanos, vecinos, hermanos, en hogares, en asilos, privados de libertad, en fin, en tantos lugares, ¿no? Y esto nació precisamente cuando escuché en Radio Nacional del Perú que alguien hacía una maratón y hacía por 50 y tantas horas. Entonces, conversando en familia con mi esposa, le dije, yo puedo hacer una maratón, y quedó ahí. Esto ocurrió a finales del mes de octubre de 1973, pero en ese entonces también prestaba servicios como contador de la Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, lo que es AMAP. Y entonces ahí conversé también con el gerente, el licenciado Román Paz, Sempertegui. Bueno, me dijo, no hay ningún problema, me concedieron el permiso necesario. Y justo inicié pues mi trabajo el 30 de diciembre de ese mismo, el 30 de noviembre, claro, acabando el 3 de diciembre. Y entonces, frente a esa realidad, esa cruda realidad que manifesté hace rato, es de que yo dije, a ver, voy a hacer la prueba de lograr algo. Pero como quiera que Potosí es tan hospitalario, tan gentil, tan servicial, hubo respuesta de la gente inimaginablemente. Todos respondieron. Respondieron inclusive los de las Fuerzas Armadas como unidad militar. La Corte de Justicia, la Corte Superior de Justicia, es decir, entidades que nunca habían hecho, digamos, un aporte o volar prácticamente para ninguna de las situaciones. Y fue tanta la cantidad que había reunido, de que tengo ahí en las fotografías, y tengo el acta testimoniada de un notario de fe público, etcétera, que bueno, me dieron la satisfacción del deber cumplido, porque fui personalmente a entregar todas estas cosas a los lugares que los he mencionado. Tengo conocimiento, don Arturo, que de entre los muchos lauros, pero sobre todo el valor moral, el premio moral que usted recibió, porque en este momento sé que hasta sus últimos días usted siempre va a llevar con orgullo esa hazaña que yo particularmente no recuerdo que haya hecho otra persona. Un micrófono de oro, una medalla de oro. ¿Podría mostrar, por favor, para los amigos televidentes de este musiquero de antología? Claro, es muy importante el referirnos a esto. Por ejemplo, cuando había completado, digamos, la primera noche de permanencia en Radio Electra, fue la doctora Lidia Valverde, presidenta de Cruz Roja Boliviana, quien vino a felicitarme inicialmente. Eso era a promediar las 8 de la mañana. Esta medalla que le estoy mostrando es precisamente cuando había culminado ya las 72 horas, cuando doña Yolanda G. de Silvetti, presidente de CONIF, vino y me hizo la entrega, que ojalá la cámara podría captar todo el detalle. ¿Y el micrófono?
Y este micrófono de oro fue una distinción que me hicieron como la mejor voz informativista también. Por favor, lo puede sostener. Claro. Es un micrófono minúsculo, pero de oro y además de oro. significativo. Tiene un valor intrínseco, naturalmente, y está dentro de mis recuerdos. Me recuerdo de cuando yo me había iniciado, y esto, bueno, me incita a comentar algo. Antes teníamos que leer, teníamos que saber qué significaba la palabra que la íbamos a expresar como locutores. Esa fue la parte más fundamental, porque no, así por así nomás no podíamos ser locutores. Yo había iniciado mi carrera en la radiodifusión, ahora ya se ha modernizado con ser comunicadores sociales, ¿no? Limpiando los discos, barriendo y abriendo la caseta para iniciar la transmisión. Entonces son cosas, vamos a poder conversar más adelante, tal vez si el tiempo nos permite. En la denominación que se le dio a don Arturo, muchas gracias, hemos podido ver el micrófono de oro y la medalla de oro. La denominación que se le daba en aquella época, y creo que debería mantenerse, es relator de noticias, informativista. ¿Cuál era la expresión correcta para denominar a ese hombre de radio que se encargaba exclusivamente de la lectura de noticias? Claro. Habían no especialidades, sino adjetivos calificativos, podríamos decir. Uno era el locutor, el que hacía la locución desde caseta cerrada, etc. Leía los avisajes, etc. El locutor hacía locución locuazmente, etc. Otro era el animador de noches, de festivales, de encuentros, etc. Y el que leía la informativa era relator de informativos. No, y el comentarista era otro. ¿Y qué ocurría ahí, por ejemplo? De que para leer un informativo teníamos que saber pronunciar exactamente bien las palabras y además de eso hacer impostación de voz. ¿Para qué? Para que, ayudados, digamos, precisamente por esa inquietud, podamos salir al éter y hacer de que el oyente nos entienda, nos comprenda, porque antes no había pues la facilidad que existe ahora con la modulación, las ecualizaciones, etcétera, aparatos sofisticados que fácilmente le transforman la voz. Yo quiero decir, don Arturo, con todo respeto, que hace mucho tiempo no he escuchado un informativo como los que había. Quizás el único, quiero saber su opinión, quizás el único que se mantiene en La Paz es el de Radio Panamericana. No sé si usted concuerda conmigo. Naturalmente con Radio Panamericana ya podemos entrar, digamos, en ese campo, pero acá tenemos uno que todavía mantiene esa vigencia, Agustín Vera Duarte en Radio Indoamérica. Exacto. Entonces es otra de las voces calificadas de Agustín Vera Duarte que hasta ahora sigue haciendo la lectura del informativo. Esa es la palabra, no es el relato, porque el relato es ver lo que está pasando, etcétera, etcétera. Entonces hace la lectura de los noticiosos, del informativo. Y eso es bueno. Ojalá que las nuevas generaciones vayan a tomar en cuenta las recomendaciones que se da a través de lo que ahora se dice medios de comunicación social, porque entiendo que antes la palabra exacta era radio, radiodifusora. En cambio ahora ya son medios de comunicación social. Y si hablamos de medios de comunicación social, lo mezclamos al cine. Claro, la televisión. Así es. Es otro medio. El libro, una revista, un afiche. Eso es lo importante. Antes manteníamos eso. Por ejemplo, para tener una noticia, teníamos que andar con nuestras grabadoritas, y antes grabadorazas. Ya, bueno, y a veces eran casetas. Con 2 o 4 pilas, las grandes. Sí, las grandes. Y además de eso, había que darse modos. Pero nos sentíamos felices porque teníamos nuestro sindicato único de trabajadores en radiodifusión, locutores y operadores. ¿Podríamos recordar quién era el máximo ejecutivo, quién organizaba eso? Tenía entendido que era Armando Paz Navarro. Claro, don Armando Paz Navarro. Yo tengo aquí algunas notas, por ejemplo, de ese entonces, cuando inclusive terciábamos inclusive para ser elegidos dirigentes del sindicato único de trabajadores de radio. ¿A quiénes recuerda don Arturo que hayan estado postulándose o que hayan sido partícipes? No. Tengo acá no está, en el otro archivo. Podemos ver un rato. Claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que... Podemos verlo esto aquí. De los compañeros que han estado junto a mí y hemos hecho pues
radio, por ejemplo. A ver, una de las fórmulas que tengo por acá archivadas, vamos a ver, ¿dónde están? A ver, estos mis queridos colegas, locutores. Esa es la palabra, locutores. Ahora ya son... Acá está, por ejemplo, cuando me hicieron la entrega del micrófono de oro. Producciones asociadas a ALGA, agrupación de disc jockeys de Bolivia, filial Potosí. Micrófonos de oro nos entregaron a Agustín Vera Duarte, locutor comercial de Radio Indoamérica. A Gladys Rivera, la voz femenina destacada de Radio Liberación y Radio Potosí. Y al suscrito Arturo Murillo Schulberg como locutor destacado de informativos en Radio Ley. Esto así. Tengo algunos certificados, pero lo que quiero mostrar es prácticamente las candidaturas que las tengo por acá. Y vamos a tratar de encontrar esas candidaturas. Bueno, terciábamos ahí en candidato el doctor Armando Paz Navarro, Eduardo Maldonado Urioste, Agustín Vera Duarte, Agustín Padilla Matienzo. Después algunos otros el suscrito, mi hermano también que vemos. Y así. Bueno, pero volvamos al asunto de la maratón. El tema de la maratón. ¿Está bien? Perdón, don Arturo, pero la fe pública es tan importante como lo es el agua para la vida o el aire que respiramos. Ese acto trascendental de haber permanecido haciendo locución 3 días, 72 horas, 3 días, 3 noches, está plasmado en un documento que hace fe pública. Por favor. Es un testimonio público labrado en la notaría del por entonces notario, el doctor Augusto Revilla Aldana. ¿Podemos darle lectura? Claro, por supuesto, don Arturo. Ya. Por lo menos la parte importante, ¿no? Claro, el número 206 dice, acta de protocolización de un oficio dirigido de la Federación Sindical de Choferes 1 de mayo de esta ciudad al señor Arturo Murillo Schulberg y un acta de constancia de la misma institución sindical. Certifico y doy fe que en la fecha a solicitud de parte interesada que protocolizado por ante a mí, el notario de fe público, y en una carta dirigida de la Federación Sindical de Choferes 1 de mayo de esta ciudad, al señor Arturo Murillo Schulberg, fechada en 6 de diciembre de 1963, y un acta de constancia de la misma institución sindical y que a la letra dice, ¿no? La Federación Sindical de Choferes 1 de mayo tiene la grata satisfacción de remitirle a usted a la presente carta para testimoniarle su más sincera y efusiva felicitación por la promesa incomparable que ha demostrado, superando el récord latinoamericano con la permanencia de 72 horas. Y el acta también, que está aquí protocolizada, dice: en la ciudad de Potosí, a horas 13 del día 3 de diciembre de 1973 años, el suscrito secretario general de la Federación Sindical de Choferes 1 de mayo de Potosí, en uso de la labor fiscalizadora conferida para constatar la permanencia y mantenimiento de la maratón radial efectuada por el radialista señor Arturo Murillo Schulberg, tiene a bien evidenciar que dicho señor ha permanecido en Radio Electra desde horas 13 del día viernes 30 de noviembre de 1973 hasta la presente fecha, cumpliendo un total de 72 horas de trabajo junto al micrófono de dicha radio, llevando a cabo una campaña de solidaridad humana con niños pobres, ancianos y hospicios. En tal sentido y en acto de entera justicia, tiene a bien, a nombre de la Federación de Choferes, extenderle esta acta de constancia a la misma, que al ser rubricada tiene la fe y validez. Potosí, 3 de diciembre de 1973, Hugo Cornejo Jiménez, secretario general. Esta acta está protocolizada precisamente ante don Augusto Revilla Aldana, y que dice al finalizar esta escritura pública, que está en archivos naturalmente, dice, bueno, Potosí, 3 de diciembre de 1973 años, firmado Hugo Cornejo, secretario general, un sello Federación Sindical de Choferes 1 de mayo, Potosí, Bolivia, firmado Román Paz Sempertegui, firmado Lidia Revilla de Valverde, después firmado Yolanda González de Silvetti. Concuerda íntegramente con el original de su referencia. En testimonio de ello lo otorgo, signo y firmo en la ciudad de Potosí a los 20 días del mes de diciembre de 1973 años.
Augusto Revilla Aldana, notario de fe pública. Ese es ya. Y continuando con este relato y recuerdo, gracias siempre al programa, bueno, aquí puedo testimoniar a través de algunas fotografías que en ese entonces eran en blanco y negro. Esta primera fotografía, por ejemplo, es cuando amanecí la primera noche y estaba precisamente ahí conversando con alguna gente que estaba en contacto a través de la línea de 500 de teléfono. Allí abajo, doña Lidia Valverde, como presidente de la Cruz Roja Boliviana Filial Potosí, fue la que vino prácticamente a verificar el estado en el que me encontraba aún, aunque no era todavía mucho tiempo, pero de todas maneras ya había preocupación. Esta otra foto es ya también, digamos, después de haber transcurrido varias horas, donde Milger Yapur hacía una exposición de cuadros en la Plaza 10 de Noviembre. Pero cuando él estaba precisamente allá y escuchó de que había esta maratón radial, también se sensibilizó y llevó algunos cuadros para obsequiar y se puedan rematar. Y uno particularmente me lo entregó, me lo obsequió. Estas tres fotografías son las que dan el testimonio. Y estas otras, por ejemplo, acá está Milger Yapur también entregando otro cuadro. Y acá está Jaime Cuellar conjuntamente, digamos, el que habla. Y una tapa de las Jazz Azul, la orquesta Jazz Azul, que pertenecía a don Manuel Flores. Y también se manifestó, ¿para qué? Para hacer un remate, para entregar, o sea, tratar de conseguir algunos recursos a través de estas donaciones, ¿no? Y así se logró este objetivo. Finalmente tengo aquí una fotografía junto a mi querida madre, mi familia, etc. Y mi esposa también está por acá. Y esos son los recuerdos grandes que tengo de esta maratón radial. Esta es mi esposa que está ahí, conjuntamente con mis compañeros de trabajo de la Mutual Potosí. Agradecer a todos quienes colaboraron en ese entonces y decirles, bueno, de que me quede el recuerdo de la satisfacción del deber cumplido. Don Arturo, para este musiquero de antología de Canal 98 Continental Televisión, esta ha sido la segunda entrevista. Y es una entrevista privilegiada porque usted en pocos minutos ha resumido lo que en 1973, a finales de esa gestión, usted llevó adelante una proeza, haber permanecido haciendo locución, una maratón radial como muchos lo denominaron, durante 3 días, 3 noches. Le invitamos a un hasta luego, porque con usted seguiremos conversando, seguiremos haciendo tertulia, porque tenemos mucho que aprender de personas que como usted realmente sí fueron y aún lo son grandes locutores para Potosí, Bolivia. Le invitamos a un hasta luego, don Arturo Murillo Schulberg, una vez más agradeciendo su deferencia en nombre de Continental y este musiquero de antología. Muchísimas gracias, querido hermano. Decirte que me emociono y saber de que todavía hay gente que reconoce los altos valores que tenemos en Potosí. No porque Arturo Murillo esté vivo, sino tengo la satisfacción, como decía, del deber cumplido, porque hasta ahora nadie ha batido mi récord latinoamericano. Muchísimas gracias, felicidades y sigan adelante haciendo la buena locución. Gracias.